Bienvenidos a este viaje aterrador, donde la inocencia se desvanece en un mar de sombras. Hoy exploraremos los rincones más oscuros de 10 orfanatos abandonados, donde los ecos de los niños desaparecidos siguen resonando, esperando que alguien nos escuche. Las historias que estás a punto de escuchar son un testimonio de lo que ocurre cuando los muertos no descansan. Cada rincón tiene una historia que contar, pero ¿te atreverás a escucharla? Los susurros del pasillo. El orfanato Saint Mary's había sido abandonado por más de 30 años, pero su historia seguía viva en las voces de los habitantes del pueblo cercano. Se decía que los niños que murieron allí nunca se fueron, que sus risas y sollozos aún se escuchaban en las noches de luna llena. Fue esta leyenda la que atrajo a un grupo de investigadores paranormales, convencidos de que aquella era la mejor oportunidad para documentar actividad sobrenatural. Equipados con cámaras, grabadoras de audio e instrumentos para detectar cambios de temperatura, llegaron al enorme edificio justo antes del anochecer, ignorando las advertencias de los pocos vecinos que se atrevieron a acercarse. El interior del orfanato era un laberinto de habitaciones enmohecidas y pasillos cubiertos de polvo. Muebles viejos y juguetes rotos estaban esparcidos en el suelo, como si los niños hubieran desaparecido de un momento a otro. La pintura descascarada revelaba inscripciones apenas visibles, nombres y fechas que parecían haber sido grabados con desesperación. Nos dejaron solos, leyó en voz baja Sofía, la médium del grupo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. A su lado, Marcos, el líder del equipo, intentó encender la luz con la esperanza de facilitar la grabación, pero el sistema eléctrico llevaba décadas sin funcionar. Dividieron el lugar en secciones y comenzaron a explorar. Rodrigo y Ana, los técnicos de audio y video, se dirigieron al segundo piso, mientras que Marcos y Sofía se quedaron en la planta baja. A pesar del silencio sepulcral, la sensación de ser observados era insoportable. Cada habitación parecía tener sombras demasiado densas, rincones donde la oscuridad se acumulaba como si escondiera algo. Sofía empezó a sentir una presión en el pecho y, al cerrar los ojos, pudo escuchar risas lejanas, infantiles pero inquietantes. «No estamos solos», susurró, agarrando con fuerza el brazo de Marcos. Mientras tanto, en el segundo piso, Rodrigo y Ana instalaban sus equipos. Colocaron cámaras en los pasillos y sensores de movimiento en las puertas. Decidieron probar la grabadora de audio en la habitación más grande, que alguna vez había sido el dormitorio principal de los niños. «Si hay alguien aquí, manifiéstate», dijo Ana con voz firme. Durante un minuto no hubo respuesta, solo el leve parpadeo de la linterna de Rodrigo. Pero cuando revisaron el audio, encontraron algo perturbador. En la grabación, una voz infantil susurraba algo casi imperceptible: «No deberían estar aquí». Rodrigo sintió que su estómago se encogía, pero Ana insistió en continuar. Decidieron dejar la grabadora encendida y salir de la habitación para registrar sonidos ambientales. Al alejarse, sin que lo notaran, la puerta se cerró lentamente tras ellos, como si alguien del otro lado no quisiera que escaparan. Cuando revisaron las imágenes en la cámara térmica, notaron algo aún más espeluznante: varias pequeñas figuras frías estaban de pie en el pasillo, como si los estuvieran observando. En la planta baja, Marcos y Sofía escucharon un ruido seco, como si algo hubiera caído desde lo alto. Corrieron escaleras arriba y encontraron a Ana y Rodrigo pálidos, señalando la pantalla de su laptop. «No es solo un niño, son muchos», susurró Rodrigo, con la voz temblorosa. Marcos observó la imagen detenidamente. Había al menos 7 siluetas pequeñas paradas en el pasillo, mirando en dirección a la cámara. Algunas parecían moverse, y una de ellas, más nítida que las demás, alzó la mano en un gesto que parecía una advertencia. Decidieron reagruparse y continuar con la investigación en grupo. Bajaron al sótano, el lugar donde se decía que los niños eran castigados. A pesar del frío extremo, el aire estaba viciado, con un olor rancio y penetrante. Apenas iluminaron el lugar con sus linternas, descubrieron huellas diminutas marcadas en el polvo del suelo,
como si alguien hubiera estado caminando recientemente. De repente, Sofía se detuvo y miró fijamente un rincón oscuro. «Nos están rodeando», murmuró, y en ese instante, todas las linternas parpadearon violentamente. Un sonido perturbador llenó el sótano, un murmullo incesante que parecía venir de todas partes. Eran voces infantiles, algunas riendo, otras llorando, pero todas hablando al mismo tiempo. Ana retrocedió y tropezó con algo en el suelo. Era un viejo oso de peluche con un ojo arrancado. Lo levantó, y en ese momento, el murmullo se detuvo abruptamente. Un escalofrío recorrió sus cuerpos cuando el juguete cayó de sus manos y rodó por el suelo sin que nadie lo empujara. Sin previo aviso, un grito agudo rasgó el aire. Un grito infantil, desgarrador y lleno de sufrimiento. Sofía se tapó los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de su propia cabeza. Rodrigo comenzó a hiperventilar mientras Marcos intentaba mantener la calma. «Tenemos que salir de aquí», dijo con urgencia. Pero cuando se dirigieron a la escalera, la puerta del sótano se cerró con un estruendo, atrapándolos en la oscuridad. Intentaron forzar la puerta, pero estaba bloqueada. De repente, una risa infantil resonó detrás de ellos. Giraron al mismo tiempo, y en la penumbra vieron una figura pequeña, de pie en la esquina más oscura del sótano. Sus ojos reflejaban la luz de las linternas, dos puntos brillantes que los observaban con una intensidad antinatural. Sofía sintió que el pánico la paralizaba cuando la figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de piedra. El grupo se apiñó, intentando encontrar otra salida, pero la figura seguía acercándose. Y luego, sin previo aviso, desapareció. Pero el alivio duró poco. Un golpe ensordecedor sacudió las paredes y el suelo, como si algo gigantesco se hubiera desplomado sobre el orfanato. Un polvo espeso llenó el aire, y las luces de las linternas titilaron hasta apagarse por completo. En la oscuridad total, los susurros volvieron. Primero débiles, luego cada vez más fuertes, hasta convertirse en un clamor de voces superpuestas. No debían venir. No debían venir. Ana sollozaba, Rodrigo intentaba calmar su respiración, pero la sensación de ser rodeados era insoportable. Sofía, con la poca fuerza que le quedaba, sacó su péndulo de protección y murmuró una oración. De pronto, una brisa helada los envolvió y el silencio regresó de golpe. La puerta del sótano se abrió sola. Sin dudarlo, corrieron escaleras arriba, sintiendo que algo invisible rozaba sus espaldas. Salieron del orfanato, jadeando y temblando, sin atreverse a mirar atrás. Cuando alcanzaron la carretera, se detuvieron para recuperar el aliento. Sofía volteó hacia el edificio y, por un instante, creyó ver pequeñas siluetas en las ventanas, observándolos con curiosidad. Se marcharon sin decir una palabra, pero al revisar las grabaciones más tarde, descubrieron algo aterrador. En el último minuto de la grabadora de audio, una voz infantil susurraba con claridad absoluta: «Volverán. Siempre vuelven». Desde entonces, ninguno de ellos volvió a hablar del orfanato Saint-Mary's. Pero en el pueblo, la leyenda siguió creciendo. Y cada tanto, algún viajero curioso se acercaba al lugar, solo para ser recibido por los susurros en los pasillos. El niño de la habitación 13. Sofía creció con la fortuna de haber sido adoptada a los 6 años. Sus nuevos padres le dieron un hogar amoroso y un futuro prometedor, pero los primeros años de su vida en el orfanato nunca desaparecieron de su mente. Había recuerdos borrosos, imágenes vagas de pasillos oscuros, camas alineadas y risas infantiles mezcladas con llantos. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la voz de un niño que cada noche le hablaba desde la habitación 13, una habitación que, según las cuidadoras, siempre estuvo vacía. A pesar de que le dijeron que solo era su imaginación, la sensación de que ese niño realmente existió jamás la abandonó. Con el paso de los años, la memoria de aquel orfanato se convirtió en una sombra lejana en su vida. Creció, estudió,
Consiguió un buen trabajo y dejó atrás la infancia, pero a veces despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien la llamaba por su nombre. En los días más fríos, un escalofrío recorría su cuerpo sin razón aparente, y cada vez que intentaba recordar el rostro del niño de la habitación 13, su mente se negaba a traerlo de vuelta. Hasta que un día, una noticia la obligó a enfrentarse a su pasado: el orfanato donde había crecido sería demolido en una semana. La idea de que el lugar desaparecería para siempre la inquietó de una manera que no podía explicar. Decidió visitarlo una última vez, con la esperanza de entender por qué la sensación de que algo quedaba pendiente no la dejaba en paz. Convenció a un antiguo trabajador del orfanato para que le permitiera entrar antes de la demolición. Cuando llegó, el edificio estaba en ruinas, cubierto de polvo y con ventanas rotas que se mecían con el viento. Entrar allí fue como abrir una puerta a sus recuerdos. Cada paso resonaba con el eco de su infancia, trayendo consigo voces olvidadas. Revisó los pasillos, las habitaciones donde solía dormir, el comedor donde compartía comidas con otros niños, pero su objetivo principal era la habitación 13. Cuando llegó a su puerta, el número apenas se distinguía bajo capas de suciedad y óxido. Algo dentro de ella se removió, como si una parte de su infancia aún estuviera atrapada tras esa puerta. Tomó aire y giró el picaporte. La puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto vacío, con las paredes descascaradas y el suelo cubierto de escombros. No había rastro del niño que recordaba, pero una sensación de presencia llenaba el aire. Dio un paso dentro y el frío la envolvió por completo. Su respiración se volvió pesada, y por un instante sintió que no estaba sola. Se acercó a la ventana cubierta de polvo y pasó la mano para ver a través del vidrio. Su reflejo apareció en la superficie, pero justo detrás de ella, vio la silueta de un niño pequeño, observándola con una expresión de tristeza. Sofía se giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de convencerse de que había sido su imaginación. Pero entonces, una risa infantil resonó en el aire, helándole la sangre. El sonido provenía del rincón más oscuro de la habitación. Sintió la necesidad de correr, de huir de aquel lugar, pero una parte de ella se quedó paralizada, como si esperara algo. De repente, una brisa helada recorrió la habitación y las ventanas temblaron. Sofía escuchó su nombre, susurrado con voz infantil. Sofía, volviste. Su piel se erizó al reconocer la voz. Era la misma que la acompañó en las noches de su infancia. Tragó saliva y, con un hilo de voz, preguntó: ¿Quién eres? No hubo respuesta inmediata, pero el aire se volvió más denso, más pesado. Un ruido seco la hizo girar de golpe. Una vieja cuna en la esquina del cuarto se movía lentamente, como si alguien la meciera. La luz de la tarde que se filtraba por las ventanas comenzó a desvanecerse, sumiendo la habitación en sombras. Sofía sintió que la temperatura bajaba aún más, hasta que su aliento comenzó a volverse visible. «No me dejaste solo», susurró la voz del niño, esta vez más clara. Sofía cerró los ojos y trató de recordar, de forzar su memoria. Y entonces lo vio. Un niño de cabello oscuro, con una mirada triste y ropas gastadas, sentado en el borde de una cama que ya no existía. El niño la observaba con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Me prometiste que volverías por mí», dijo en un tono que no era un reproche, sino una verdad olvidada. La mente de Sofía se llenó de imágenes fragmentadas, noches enteras hablando con él a través de la pared, secretos compartidos en susurros, la promesa infantil de que nunca se abandonarían. Su pecho se apretó al darse cuenta de que, en su inocencia, había prometido algo que jamás cumplió. «No te recuerdo bien, pero sé que estás aquí», dijo con voz temblorosa. El niño sonrió levemente y señaló la pared detrás de ella. Sofía se giró lentamente y vio que la pintura descascarada revelaba algo escrito con letras torpes, como si un niño las hubiera trazado con sus propias manos. Sofía y Elías, amigos por siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elías.
Ese era su nombre. Todo volvió a su mente con la fuerza de una tormenta. La historia de un niño que nadie más veía, la forma en que jugaban cada noche, y el día en que fue adoptada, cuando le prometió que volvería por él. Pero nadie nunca mencionó a un niño llamado Elías en el orfanato. Y cuando preguntó, las cuidadoras siempre dijeron que la habitación 13 estaba vacía. Elías comenzó a desvanecerse poco a poco, su silueta se volvía transparente. «Gracias por recordarme», dijo en un susurro. El cuarto se iluminó levemente, la presión en el aire desapareció, y Sofía sintió una paz inexplicable. Aún con lágrimas en los ojos, extendió una mano, pero antes de que pudiera tocarlo, Elías desapareció por completo. La cuna dejó de moverse, las ventanas quedaron en silencio, y el frío que la envolvía se disipó. Sofía miró a su alrededor, con el corazón latiendo desbocado, pero supo que él ya no estaba. Cuando salió del orfanato, el sol comenzaba a ocultarse. No miró atrás, pero en su interior, algo le decía que Elías por fin había encontrado la paz. Sin embargo, antes de cruzar la verja, sintió un leve roce en su brazo, como una despedida. «Nunca estuviste sola», murmuró, y por primera vez en años, se sintió completa. A la mañana siguiente, el orfanato fue demolido. Y con él, la habitación 13 desapareció para siempre, llevándose consigo el alma de un niño que solo quería ser recordado. Las manos frías. Marcos llegó al orfanato con la esperanza de encontrar un trabajo tranquilo. Como nuevo cuidador nocturno, su única tarea era asegurarse de que los niños durmieran bien y de que todo estuviera en orden. Sin embargo, desde su primera noche, notó algo inquietante. A las 3 de la madrugada, varios niños comenzaron a llorar y a gritar. Cuando corrió a ver qué pasaba, encontró a un grupo de ellos acurrucados en una esquina de la habitación, temblando de miedo. «Las manos frías, nos tocaron otra vez», susurró una niña con los ojos llenos de lágrimas. Al principio, Marcos pensó que se trataba de una pesadilla colectiva o de la imaginación de los niños. Pero al día siguiente, los relatos continuaron. Diferentes niños describían la misma experiencia, se despertaban en medio de la noche sintiendo dedos helados rozando su piel, recorriendo sus brazos y rostros con un contacto gélido que les hacía estremecerse. Algunos decían haber visto una sombra moverse en la oscuridad, pero cuando encendían la luz, no había nadie. Marcos trató de tranquilizarlos y prometió que investigaría lo que estaba ocurriendo. Decidió instalarse en la habitación de los niños más asustados, llevando consigo una linterna y una libreta para anotar cualquier anomalía. La noche transcurrió en calma hasta que, alrededor de las 3, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La temperatura en la habitación descendió bruscamente y, en la penumbra, escuchó un leve susurro. De repente, un niño pequeño se sentó de golpe en su cama, con los ojos abiertos de par en par. «Está aquí», murmuró con voz temblorosa. Marcos se levantó de inmediato y apuntó su linterna hacia la puerta. Nada. Se acercó a la cama del niño y le acarició el cabello, asegurándole que todo estaba bien. Pero en ese momento, sintió un toque helado en su muñeca. Un frío insoportable que le atravesó la piel como si estuviera siendo tocado por el hielo mismo. Retrocedió de inmediato, revisando a su alrededor con la linterna. Todo estaba en silencio. Sin embargo, el niño que había despertado comenzó a sollozar. «Te tocó, ahora te recordará», dijo, con un hilo de voz. Marcos no pudo dormir el resto de la noche. Decidió revisar las cámaras de seguridad a la mañana siguiente, convencido de que debía haber alguna explicación lógica. Se sentó en la oficina y adelantó las grabaciones hasta las 3 de la madrugada. Al principio, solo vio imágenes de los niños durmiendo, removiéndose inquietos en sus camas. Pero luego, su sangre se heló. Desde una de las esquinas más oscuras de la habitación, una figura pálida comenzó a emerger. Era una silueta humanoide, delgada hasta lo imposible, con extremidades larguísimas y piel de un blanco cadavérico.
Caminaba con movimientos torpes, casi arrastrándose entre las camas. Sus manos, huesudas y alargadas, se deslizaban sobre los niños dormidos, rozando sus mejillas y brazos. En la cámara se veía como algunos de ellos se estremecían al contacto, despertando con terror. Marcos tragó saliva y adelantó el video. La figura se detuvo justo al lado de su cama, inclinándose sobre él. Pero lo más aterrador fue el último segundo de la grabación. La criatura giró lentamente su rostro hacia la cámara y por un instante pareció mirarlo directamente. El pánico se apoderó de Marcos. Se frotó las muñecas, aún sintiendo el frío espectral que le había tocado. Sabía que no podía ignorarlo. Esa noche, decidió enfrentar lo que fuera que estuviera acechando a los niños. Se preparó con varias linternas y colocó un rosario alrededor de su cuello, aunque no era un hombre especialmente religioso. Se sentó en una silla, vigilante, esperando a que la figura apareciera de nuevo. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, la temperatura volvió a descender. Marcos sintió su aliento volverse visible en la oscuridad. Entonces, lo vio. La sombra emergió de la esquina, deslizándose entre las camas con un movimiento antinatural. Marcos sintió un nudo en el estómago, pero no apartó la vista. Levantó su linterna y la encendió, apuntándola directamente a la figura. La luz iluminó su rostro, revelando unos ojos negros como pozos vacíos y una boca torcida en una mueca imposible. La criatura dejó escapar un sonido gutural, retrocediendo ante la luz. Pero en lugar de desaparecer, se movió rápidamente hacia Marcos. Un frío insoportable lo envolvió y, por un instante, sintió que su cuerpo se paralizaba. La linterna cayó de sus manos, y la habitación quedó nuevamente en penumbras. En la oscuridad, sintió un aliento gélido contra su oído y una voz susurrante que le decía, «Ahora también eres mío». El miedo lo obligó a reaccionar. Extendió la mano en busca de la linterna y, con un último esfuerzo, logró encenderla nuevamente. La criatura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un eco de susurros. Marcos se tambaleó hasta la puerta y encendió todas las luces de la habitación. Los niños estaban despiertos, observándolo con miedo. Se fue, dijo con voz entrecortada, aunque en el fondo no estaba seguro de si era verdad. A la mañana siguiente, renunció a su trabajo. No podía quedarse en un lugar donde algo así existía. Sin embargo, antes de irse, un niño se acercó y le entregó un pequeño pedazo de papel. «Te tocaron. Ahora nunca te dejarán», susurró con tristeza. Marcos abrió el papel y sintió que su corazón se detenía. Allí, con una caligrafía infantil temblorosa, estaban escritas 2 palabras, «Te espero». Esa noche, en su casa, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, un escalofrío recorrió su espalda. Y entonces, sintió el roce de unas manos frías sobre su piel. La Casa de los Lamentos. El orfanato San Sebastián llevaba años funcionando bajo la sombra de rumores inquietantes. Se decía que, cada noche, los pasillos resonaban con sollozos y lamentos. Los cuidadores evitaban hablar del tema, pero los niños aseguraban que las voces pertenecían a aquellos que nunca lograron irse. Isabel, una trabajadora social comprometida con su labor, decidió quedarse una noche para demostrar que todo tenía una explicación lógica. No era la primera vez que escuchaba historias de este tipo y estaba convencida de que solo se trataba de la imaginación de los niños. A medida que la noche avanzaba, Isabel recorría los pasillos con una linterna en la mano. Las paredes, viejas y descascaradas, parecían absorber la poca luz disponible. A las 12 en punto, el orfanato quedó sumido en un silencio sepulcral. Apretó los labios y siguió avanzando. Sabía que la mente podía jugarle trucos en la oscuridad, así que intentó mantenerse serena. Pero entonces, un leve sollozo rompió el silencio. Isabel se detuvo en seco, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. El sonido venía del final del pasillo. Un llanto quedo, lastimero, como el de un niño abandonado.
Tragó saliva y avanzó con cautela. Al llegar a la puerta de la antigua enfermería, de donde parecían provenir los lamentos, notó que estaba entreabierta. La empujó con cuidado, dejando que la luz de su linterna iluminara la estancia. No había nadie. Solo una hilera de camillas cubiertas por sábanas polvorientas. El llanto cesó abruptamente, dejando tras de sí un vacío inquietante. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza. Retrocedió lentamente, pero antes de salir, una corriente de aire helado recorrió la habitación. Un susurro llegó hasta su oído, apenas perceptible, como si alguien hablara desde el otro lado de un muro. «No te vayas». Su sangre se heló. Giró sobre sus talones y salió apresuradamente, tratando de recuperar el aliento. Esto no podía estar pasando. Era una broma de su imaginación, nada más. Se frotó los brazos y decidió que debía continuar con su recorrido. Cuando llegó al comedor, notó que una de las sillas estaba fuera de lugar. Recordaba haberlo visto ordenado antes de que cayera la noche. Algo no estaba bien. Se acercó y, al hacerlo, la silla se movió levemente por sí sola. Isabel contuvo un grito, llevándose una mano al pecho. No podía ser posible. Decidió alejarse, pero entonces un sonido a sus espaldas la hizo girar. En una de las ventanas del comedor se reflejaba una silueta pequeña, inmóvil, observándola. El aire se volvió denso y opresivo. Isabel giró la linterna hacia la ventana, pero no había nada. Su reflejo era el único visible en el vidrio polvoriento. Trató de calmarse, diciéndose a sí misma que todo era producto de su cansancio. Sin embargo, cuando apagó la linterna por un segundo, los sollozos regresaron. Ahora venían de todas partes. Se sintió rodeada. Voces infantiles susurraban en la penumbra, repitiendo las mismas palabras una y otra vez: «No nos dejes solos». El terror la paralizó por un instante, pero luego corrió. Atravesó el pasillo hasta llegar a las escaleras, donde un golpe seco la detuvo. Algo había caído desde el segundo piso. Miró hacia arriba y vio una puerta entreabierta. Se armó de valor y subió lentamente. El aire se volvía más frío con cada paso. Empujó la puerta y descubrió una sala cubierta de polvo. En la pared, escritos con una caligrafía temblorosa, se repetían las mismas palabras que los niños habían susurrado: «No nos dejes solos». Isabel sintió que su visión se nublaba por el miedo. No podía seguir allí. Bajó las escaleras a toda prisa y corrió hacia la salida, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. Tiró del picaporte con desesperación, sintiendo como una presencia invisible se cernía sobre ella. Algo le rozó la nuca, y un escalofrío recorrió su columna. «No nos dejes solos», susurró una voz justo detrás de ella. Gritó y golpeó la puerta con todas sus fuerzas hasta que, de repente, se abrió. Cayó de rodillas en el umbral, sintiendo la brisa nocturna en su rostro. Jadeante, se puso de pie y salió corriendo hasta su coche. No miró atrás. Con las manos temblorosas, encendió el motor y se alejó a toda velocidad. No podía creer lo que había vivido. Pero cuando se miró en el espejo retrovisor, su sangre se heló. En el asiento trasero, apenas perceptibles en la penumbra, dos pequeñas figuras la observaban con ojos vacíos. Isabel nunca volvió al orfanato San Sebastián. Presentó su renuncia al día siguiente y se mudó a otra ciudad. Pero las noches nunca volvieron a ser iguales. A veces, en la oscuridad de su habitación, aún escucha los sollozos. Aún siente la presencia de aquellos que solo querían que alguien los escuchara. Y lo peor de todo, es que cada vez que enciende la luz, su reflejo en el espejo ya no está solo. Huérfanos del más allá. La noche era oscura cuando el grupo de 5 amigos llegó al viejo orfanato. Marcos, Laura, Diego, Silvia y Raúl habían planeado la expedición urbana por semanas. Habían escuchado historias sobre el lugar, sobre los niños que murieron allí y los fantasmas que aún vagaban entre los pasillos.
Pero ninguno de ellos creía en esas cosas. Armados con linternas y cámaras, entraron con risas burlonas, sin saber que esa noche sus vidas cambiarían para siempre. El aire dentro del orfanato era pesado, con un olor rancio a humedad y polvo acumulado por décadas. Las ventanas estaban rotas y los muebles cubiertos por sábanas deshilachadas. Avanzaron por el vestíbulo, iluminando con sus linternas los retratos polvorientos de antiguos directores. Sus ojos parecían seguirlos, lo que hizo que Silvia sintiera un escalofrío en la espalda. «Solo cuadros viejos», murmuró Raúl, dándole un ligero golpe a uno de ellos. A medida que se adentraban en el edificio, los sonidos del exterior se apagaban. La sensación de estar completamente aislados empezó a crecer en sus mentes. Encontraron el comedor principal, con largas mesas cubiertas de telarañas y sillas volcadas. Diego bromeó sobre lo divertido que sería organizar una fiesta allí, pero su voz resonó de forma extraña, como si algo invisible estuviera absorbiendo el sonido. «Este lugar es raro», dijo Laura en voz baja. Cuando decidieron que ya era suficiente, caminaron de regreso a la entrada. Pero algo no estaba bien. La puerta por la que habían entrado ya no estaba allí. En su lugar, solo había una pared de madera mohosa. Se miraron unos a otros, la broma había ido demasiado lejos. «¿Qué demonios?», exclamó Marcos mientras golpeaba la pared con los puños. Nadie podía explicar lo que pasaba, pero una cosa era segura, estaban atrapados. Fue entonces cuando lo escucharon. Primero, un leve susurro, como si alguien estuviera llamándolos desde el fondo del pasillo. Luego, risas infantiles, bajas y ahogadas, como si los niños de antaño aún jugaran en la oscuridad. Silvia agarró el brazo de Diego con fuerza. «Esto no es normal», murmuró, con los ojos muy abiertos. Raúl trató de reírse, pero su risa sonó forzada. «Debe haber otra salida», dijo, sin estar convencido de sus propias palabras. Se separaron en dos grupos para buscar una manera de salir. Laura y Raúl subieron al segundo piso mientras Marcos, Silvia y Diego exploraban el sótano. La escalera crujía bajo el peso de los dos amigos, como si fuera a colapsar en cualquier momento. Cuando llegaron al final del pasillo, vieron una hilera de puertas, todas cerradas excepto una, que se movía ligeramente. «¿Lo ves?», susurró Laura. Raúl tragó saliva y empujó la puerta. Era un dormitorio infantil. Cunas vacías, muñecos rotos y cobijas polvorientas. Sobre una de las paredes, un mensaje escrito con lo que parecía ser carbón: «No nos dejen solos». Laura sintió un escalofrío y dio un paso atrás. Entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Raúl corrió a abrirla, pero el picaporte no giraba. «Laura», gritó, pero ella no respondió. Estaba inmóvil, con la vista fija en una esquina de la habitación. Una pequeña figura emergía de las sombras. En el sótano, Marcos, Silvia y Diego encontraron una sala con archivos viejos. Hojas amarillentas detallaban los nombres de los niños que alguna vez vivieron allí. «Mira esto», dijo Silvia, señalando un informe de 1932. Describía un incendio que había matado a todos los huérfanos, atrapados sin posibilidad de escape. «Ellos nunca pudieron salir», susurró Diego. Un ruido detrás de ellos los hizo girar de golpe. Las sillas se movían solas. El miedo comenzó a apoderarse del grupo. Las risas infantiles se convirtieron en murmullos ininteligibles, rodeándolos. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo Marcos, sujetando a Silvia del brazo. Subieron corriendo las escaleras, pero al llegar al primer piso, la luz de sus linternas titiló y se apagó. El pasillo estaba completamente oscuro. «Raúl». «Laura», gritó Silvia, pero solo el eco le respondió. Raúl forcejeó con la puerta del cuarto infantil mientras Laura permanecía paralizada. La figura en la esquina avanzó hacia ellos. Pequeña, de piel cenicienta y ojos hundidos. «¿Nos ayudarás a salir?», preguntó con una voz quebrada.
Raúl gritó y golpeó la puerta con todas sus fuerzas. De pronto, la madera se astilló y la puerta se abrió de golpe. Laura recuperó el sentido y corrieron fuera de la habitación. Se encontraron con el resto del grupo en el pasillo. «Algo nos persigue», gritó Raúl. En ese momento, las puertas del orfanato comenzaron a abrirse y cerrarse solas, el suelo temblaba y el aire se volvió irrespirable. «¡Corran!», gritó Marcos. Se precipitaron hacia el vestíbulo, buscando desesperadamente una salida. Entonces la vieron. La puerta principal había reaparecido, entreabierta. Pero antes de que pudieran alcanzarla, una fuerza invisible los empujó hacia atrás. Rieron. No ellos, sino los niños. Sus risas llenaron el aire mientras sombras pequeñas se formaban a su alrededor. «No se pueden ir», susurró una voz infantil. Laura cerró los ojos y comenzó a rezar en voz alta. Silvia la siguió, y luego Marcos y Diego. Raúl, con lágrimas en los ojos, gritó que no querían hacerles daño. Hubo un silencio sepulcral. Luego, la puerta se abrió de golpe. Sin perder un segundo, corrieron fuera del orfanato y no se detuvieron hasta llegar al auto. Cuando miraron hacia atrás, el orfanato seguía en su lugar, imponente y silencioso. «Nunca volvamos aquí», dijo Diego, con la voz temblorosa. Nadie discutió. Subieron al auto y se alejaron rápidamente, sin notar que, en una de las ventanas, varias siluetas pequeñas los observaban, con ojos llenos de nostalgia por sus nuevos amigos que nunca volvieron. El ángel del orfanato. El orfanato de Santa María llevaba más de un siglo en pie, con su estructura de piedra envejecida por el tiempo y los rezos constantes de las monjas que lo administraban. Los pasillos resonaban con risas infantiles durante el día, pero por las noches, el ambiente se volvía lúgubre, como si algo acechara en las sombras. Los niños hablaban con devoción del ángel, un ser que los consolaba cuando estaban tristes y les susurraba promesas de un futuro mejor. A menudo describían su voz como un murmullo dulce y envolvente, algo que las monjas preferían ignorar. Sabían que no era un ángel lo que rondaba el orfanato, sino algo mucho más oscuro, algo que nunca debía ser invocado. Entre los huérfanos había una niña llamada Emilia, de ojos grandes y asustadizos, que aseguraba haber visto al ángel más de una vez. Decía que tenía alas negras como la noche y un rostro pálido con una sonrisa que la hacía sentir segura. Las monjas intentaban disuadirla, diciéndole que era solo su imaginación, pero los otros niños la escuchaban con fascinación. Uno de ellos, Mateo, juraba que el ángel le había acariciado la frente cuando tuvo fiebre y que, después de eso, se había sentido mejor en cuestión de horas. Ningún adulto creyó su historia, pero los niños sabían que no mentía. Las noches eran el momento en que los susurros se intensificaban. Emilia solía despertarse sintiendo una presencia junto a su cama, una brisa helada que le erizaba la piel. A veces, oía su nombre flotando en el aire, dicho con un tono melancólico. La primera vez que se atrevió a contestar, sintió un leve roce en la mejilla, como una pluma deslizándose por su piel. «No tengas miedo, Emilia», susurró la voz. «Yo te cuidaré». La niña no pudo evitar sentirse reconfortada, como si realmente tuviera a alguien que la protegiera en ese orfanato sombrío. Pero las monjas sabían la verdad. En el fondo de la capilla, en un pequeño cuarto sellado con cadenas, se guardaban documentos antiguos que hablaban de una tragedia ocurrida muchos años atrás. Un niño llamado Gabriel había muerto en circunstancias extrañas, desapareciendo de su cama y siendo encontrado días después en el bosque, con el rostro congelado en una expresión de horror. Desde entonces, los niños aseguraban que aún rondaba el orfanato, ayudando a quienes lo necesitaban. Pero lo que las monjas temían era que el espíritu no fuera el de un niño inocente, sino algo que se había quedado en ese lugar con otros propósitos. Una noche, Emilia decidió que era momento de abandonar el orfanato. No soportaba más los castigos de las monjas ni la tristeza que llenaba cada rincón de aquel lugar. Se acercó a la ventana de su habitación y susurró:
Ángel, ayúdame a salir. De inmediato, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La cerradura de la puerta se abrió sola, los tablones que cubrían la ventana crujieron y un viento helado invadió la habitación. Emilia tomó su muñeca de trapo y avanzó, confiando en la presencia invisible que la guiaba. Los pasillos estaban en penumbra, solo iluminados por la luz tenue de las velas en las paredes. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de la madera le hacía contener la respiración. Sin embargo, el ángel estaba con ella, susurrándole palabras de aliento. «Falta poco», le decía. «Solo sigue mi voz». Emilia avanzó, sorteando los corredores y las puertas cerradas, hasta que llegó al gran portón de hierro que separaba el orfanato del mundo exterior. Sus pequeños dedos tocaron la reja y, para su sorpresa, los cerrojos se deslizaron solos. Estaba a punto de cruzar cuando sintió una mano fría aferrarse a su muñeca. «No puedes irte, Emilia», dijo la voz del ángel, ahora con un tono diferente, más profundo y menos reconfortante. La niña sintió que el aire se volvía más denso, como si algo invisible estuviera envolviéndola. Trató de zafarse, pero la fuerza que la retenía era imposible de vencer. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando comprendió que el ángel no la estaba ayudando a escapar. La estaba atrapando. Las monjas despertaron sobresaltadas cuando los golpes resonaron en los muros del orfanato. Corrieron por los pasillos con sus linternas temblorosas hasta encontrar a Emilia tirada en el suelo, con los ojos desorbitados y la piel más pálida que la nieve. La recogieron con cuidado, pero la niña no reaccionaba. Sus labios apenas se movieron y, con un hilo de voz, murmuró: «No es un ángel, es un demonio». Entonces, un grito resonó en todo el orfanato, un sonido agudo y desgarrador que no provenía de Emilia ni de ninguna de las monjas. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo el orfanato en una oscuridad total. Una risa infantil, distorsionada y espectral, llenó el aire. Las monjas se miraron aterradas y comenzaron a rezar, pero sabían que sus plegarias ya no serían suficientes. Algo había despertado por completo aquella noche, algo que ya no se conformaría con ser solo un susurro en las sombras. El ángel del orfanato había revelado su verdadera naturaleza, y ahora nadie estaba a salvo. La última foto. El orfanato San Gregorio llevaba más de un siglo funcionando, acogiendo a niños que no tenían a dónde ir. Cada año, sin falta, se tomaba una fotografía grupal de los huérfanos y el personal. Las imágenes quedaban enmarcadas y colgadas en el gran pasillo central, un testimonio del paso del tiempo y de las generaciones que habían vivido allí. Sin embargo, había algo inquietante en esas fotos. Siempre, sin excepción, aparecía un niño que nadie reconocía. Un niño de expresión neutra, de ropas anticuadas y mirada fija, como si supiera que lo estaban observando. Los primeros en notar el fenómeno fueron las monjas que llevaban más tiempo en el orfanato. En cada imagen de los últimos años, el mismo rostro infantil emergía entre los demás, aunque nadie recordaba haberlo visto nunca en persona. Al principio, lo tomaron por una coincidencia o un error fotográfico, pero a medida que comparaban imágenes más antiguas, descubrieron algo perturbador. El niño había estado en todas las fotos desde que existía el orfanato, sin cambios, sin envejecer. Intrigados por el misterio, los cuidadores decidieron investigar. Revisaron archivos viejos, registros de admisión, pero no encontraron ninguna referencia a un niño con las características de la aparición. Lo más desconcertante fue cuando encontraron la primera fotografía del orfanato, tomada en 1910. Ahí estaba él, con la misma expresión, los mismos ojos fijos en la cámara. Se preguntaron si podría ser el espíritu de un antiguo huérfano, uno que jamás abandonó el orfanato, incluso después de la muerte. Los niños comenzaron a hablar sobre el extraño visitante. Algunos aseguraban haberlo visto en los pasillos por las noches, parado en la oscuridad, observándolo sin decir palabra. Otros decían que a veces sentían un escalofrío mientras jugaban, como si alguien estuviera cerca aunque no podían verlo.
Una niña llamada Clara aseguró haber escuchado su voz en un susurro: "No me olviden". Desde aquel día, su comportamiento cambió, se volvió retraída, evitaba las fotos y se negaba a dormir sola. Las monjas intentaron bendecir el orfanato, trayendo a un sacerdote para que hiciera un exorcismo. Pero cada año, cuando llegaba el momento de la foto grupal, el niño volvía a aparecer, inmutable, imperturbable. Como si estuviera esperando algo, como si su historia aún no estuviera completa. Y entonces, una noche, una monja encontró una carta escondida en una grieta de la pared, con un nombre apenas legible y una súplica desesperada: "Sigo aquí. No me dejen solo". El descubrimiento de la carta despertó aún más el interés del personal del orfanato. Decidieron investigar a fondo, revisando cada rincón del edificio en busca de más pistas. Tras horas de búsqueda, encontraron un viejo baúl en el sótano, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, hallaron fotografías aún más antiguas, todas mostrando al mismo niño. Sus ropas eran diferentes en cada imagen, pero su rostro permanecía inalterado, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. Dentro del baúl también había un diario, escrito con letra temblorosa y casi ilegible. Pertenecía a una de las antiguas cuidadoras del orfanato, quien relataba en sus páginas la desaparición de un niño llamado Tomás. Según el diario, Tomás había sido castigado por una falta menor y encerrado en un cuarto oscuro como escarmiento. Nadie sabe qué ocurrió exactamente después, pero cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. No había señales de fuga, solo su cama deshecha y un frío inexplicable en la habitación. Desde ese día, se prohibió hablar de Tomás en el orfanato. Las cuidadoras creían que su espíritu no había podido descansar en paz, condenado a permanecer en las fotografías, intentando hacerse notar. Las monjas intentaron destruir las imágenes, pero cuando quemaban una, la siguiente foto mostraba a Tomás aún más cerca de la cámara. Parecía estar acercándose poco a poco, su rostro más definido, su expresión más angustiada. Una noche, una de las niñas del orfanato desapareció. Su cama estaba vacía y sus cosas intactas. La buscaron por todas partes, pero no encontraron rastro de ella. Al día siguiente, cuando revelaron la fotografía grupal de ese año, el horror los paralizó. Allí estaba Tomás, en el centro de la imagen, con una sonrisa macabra. Y junto a él, la niña desaparecida, con los ojos muy abiertos, como si hubiera sido absorbida por la foto. El orfanato entró en pánico. Las monjas cerraron el ala más antigua del edificio y prohibieron las fotografías grupales. Pero era demasiado tarde. Los niños seguían desapareciendo, uno por año, justo antes de que tomaran la foto. Nadie podía explicar cómo ocurría, pero el patrón se repetía sin excepción. La maldición del niño fantasma había echado raíces, convirtiendo la tradición en una sentencia de muerte. Algunos niños intentaron romper el ciclo negándose a salir en las fotos. Sin embargo, el día después de la sesión, encontraban su imagen impresa de todos modos, con expresiones aterrorizadas, como si hubieran sido forzados a aparecer. La fotografía no solo capturaba a los vivos, sino que también reclamaba a los próximos en desaparecer. Las monjas, desesperadas, cubrieron los pasillos con cruces y rezaron sin cesar, pero el niño seguía ahí, esperando a su próxima víctima. Una monja anciana recordó un ritual antiguo para liberar a los espíritus atrapados. Convocaron a un sacerdote y, durante una noche completa, realizaron la ceremonia. Pero a la mañana siguiente, la foto grupal había cambiado. Ahora mostraba no solo a Tomás, sino también a todas las víctimas previas, de pie a su alrededor. Sus ojos estaban vacíos, sus cuerpos traslúcidos. El mensaje era claro: el ritual había fracasado. Al amanecer, el orfanato quedó completamente vacío. Ni un solo niño, ni una sola monja permanecía allí. Los aldeanos encontraron las camas intactas, los platos servidos en la mesa, pero nadie estaba presente. Solo las fotografías quedaron como testigos de lo sucedido. En la última imagen tomada,
Tomás sonreía. Y esta vez, no estaba solo. El cuarto sellado. El orfanato Santa Lucía era un edificio antiguo, con pasillos largos y fríos, donde las paredes susurraban secretos olvidados. Durante décadas, un ala del edificio había permanecido cerrada, sellada con gruesos tablones y candados oxidados. Nadie hablaba de aquel lugar, y los niños aprendían desde pequeños que estaba prohibido acercarse. Sin embargo, cuando el nuevo encargado, Daniel, llegó al orfanato, su curiosidad lo llevó a cuestionar la historia detrás de esas puertas clausuradas. Una noche, armado con una linterna y una palanca, Daniel decidió abrir el ala prohibida. El eco del metal cediendo a la fuerza resonó en el pasillo. Al cruzar el umbral, encontró una habitación polvorienta, llena de juguetes antiguos, cunas vacías y pequeñas sillas de madera. El aire era denso, cargado con un aroma rancio de humedad y olvido. De pronto, un leve murmullo interrumpió el silencio. Creyó que era el viento filtrándose entre las grietas, pero entonces escuchó su nombre, pronunciado con una voz infantil. El escalofrío recorrió su espalda cuando vio un caballito de madera balancearse solo en un rincón. Se dijo a sí mismo que debía ser una corriente de aire, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. Avanzó lentamente, inspeccionando cada rincón de la habitación. Sobre una de las cunas, encontró un muñeco de trapo con los ojos desgastados, como si alguien lo hubiera acariciado cientos de veces. Al tocarlo, sintió un calor extraño en sus manos, una sensación antinatural en un lugar tan helado. Esa noche, Daniel intentó dormir, pero los susurros no lo dejaban en paz. A cada momento, le parecía escuchar risas ahogadas, pequeños pasos en el pasillo. Pensó que estaba sugestionado, que tal vez había imaginado todo. Sin embargo, cuando encendió la luz, vio huellas diminutas marcadas en el polvo de su habitación. Eran huellas de niño, descalzas, que iban desde la puerta hasta su cama. El pánico se apoderó de él. Corrió a verificar la puerta, pero seguía cerrada con llave. Al día siguiente, investigó en los archivos del orfanato y descubrió algo aterrador. Hace más de 50 años, un grupo de niños había desaparecido misteriosamente en aquella ala del edificio. Se decía que una noche, sin razón aparente, todos se esfumaron sin dejar rastro. Las monjas sellaron la zona con la esperanza de que las almas en pena encontraran descanso. Pero ahora, al haber abierto el cuarto sellado, Daniel temía haber despertado algo que nunca debió ser perturbado. Esa misma noche, Daniel decidió volver al cuarto sellado, decidido a encontrar respuestas. Al entrar, notó que los juguetes habían cambiado de posición. Las cunas ya no estaban vacías, figuras sombrías parecían acurrucarse en ellas. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando una voz infantil susurró a su oído: «Nos dejaste salir». Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Un ruido seco resonó detrás de él. La puerta se había cerrado sola. Intentó abrirla, pero no cedía. Su respiración se aceleró cuando notó que los juguetes empezaban a moverse por sí solos. Un tren de hojalata avanzó lentamente sobre el suelo, las ruedas chirriando en la madera desgastada. Un tambor comenzó a sonar, aunque nadie lo tocaba. El caballito de madera se balanceó con más fuerza, como si una fuerza invisible lo montara. Y entonces, las risas infantiles llenaron la habitación. El pánico se apoderó de él cuando sintió pequeñas manos frías aferrándose a su ropa. Trató de zafarse, pero la presión aumentó. Su linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad total. La risa se convirtió en llanto, en súplicas apenas audibles. «No nos dejes aquí otra vez». Daniel gritó, pidiendo ayuda, pero nadie podía escucharlo. Nadie podía salvarlo. Cuando la puerta finalmente se abrió, Daniel se desplomó en el suelo del pasillo, temblando y sin aliento. Las monjas lo encontraron al amanecer, pálido y con los ojos desorbitados. No dijo una palabra sobre lo ocurrido. Pero cuando se alejaron, miró de reojo la puerta abierta del cuarto sellado.
En el umbral, vio a los niños. Observándolo. Esperando. Sabía que nunca lo dejarían ir. Sombras en los pasillos. El orfanato San Vicente llevaba más de 100 años en pie, una estructura antigua y sombría que alguna vez albergó cientos de niños sin hogar. Pero con el paso del tiempo, el número de huérfanos disminuyó, y ahora solo quedaban unos pocos niños y 3 cuidadoras. Nadie hablaba en voz alta sobre las extrañas sombras que se deslizaban por los pasillos al caer la noche, ni sobre los susurros que flotaban en la oscuridad. Sin embargo, todos los niños sabían que después de las 10 debían quedarse en sus habitaciones y no mirar por las ventanas. Sofía, una niña de 11 años, era nueva en el orfanato. La primera noche, escuchó el crujido de las maderas y pensó que era el viento, pero luego sintió que algo la observaba desde el pasillo. Abrió la puerta con cautela y vio una sombra delgada moviéndose lentamente hacia la escalera. Pensó en llamar a una cuidadora, pero un murmullo helado resonó en su oído: no despiertes a los mayores. Se estremeció y cerró la puerta de golpe, ocultándose bajo las sábanas hasta el amanecer. A la mañana siguiente, intentó hablar con los otros niños, pero todos se negaron a contarle lo que sabían. Solo Mateo, el niño más pequeño del orfanato, le dijo en voz baja: las sombras buscan a los nuevos. Antes de que pudiera preguntarle más, una de las cuidadoras la llevó de la mano y le dijo que no debía hacer preguntas extrañas. Sofía se quedó en silencio, pero la sensación de ser observada nunca la abandonó. Esa noche, el viento aullaba entre las grietas del orfanato. Sofía escuchó pasos fuera de su habitación y el chirrido de la puerta abriéndose lentamente. Su corazón latía con fuerza cuando vio una figura oscura de pie en el umbral. Era alta y delgada, sin rostro, y de su silueta se desprendía una neblina densa. Paralizada por el miedo, solo pudo cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. Al abrirlos, la sombra se había ido, pero la puerta seguía abierta. A la mañana siguiente, Mateo no apareció en el desayuno. Las cuidadoras dijeron que se había marchado con una familia adoptiva, pero ninguno de los niños lo creyó. Su cama estaba vacía, y sus pocas pertenencias seguían en el armario. Sofía sintió un escalofrío al recordar sus palabras: las sombras buscan a los nuevos. Si Mateo había desaparecido, ¿significaba que ella sería la siguiente? Esa noche, decidió no dormir. Se quedó sentada en su cama con una linterna en la mano, esperando cualquier señal de la presencia oscura. A las 3 de la madrugada, el aire en la habitación se volvió helado, y la linterna parpadeó antes de apagarse. Desde el pasillo, escuchó susurros arrastrándose por las paredes. Cuando la puerta se abrió lentamente, vio a Mateo de pie en la entrada. Pero algo estaba mal. Sus ojos eran completamente negros, y su piel tenía un tono ceniciento. Sofía, ven conmigo, susurró con una voz distorsionada. La niña sintió un terror indescriptible y gritó con todas sus fuerzas. Las cuidadoras irrumpieron en la habitación, encendiendo las luces. No había nadie en la puerta, solo Sofía temblando en su cama. Fue Mateo, balbuceó, pero las mujeres se miraron entre sí, en silencio. Luego, una de ellas susurró: Mateo desapareció hace años. Sofía se negó a dormir las noches siguientes, convencida de que las sombras volverían por ella. Se escapó a la biblioteca del orfanato y comenzó a revisar viejos registros. Descubrió que cada cierto tiempo, un niño desaparecía sin dejar rastro. Algunos eran reportados como adoptados, otros simplemente se esfumaban. Lo más inquietante era que en cada desaparición, otro niño afirmaba haber visto al anterior pidiéndole que lo siguiera. Sofía decidió irse del orfanato, pero antes de que pudiera hacerlo, una de las cuidadoras la encontró en la puerta principal. No puedes irte, Sofía, dijo con voz suave pero firme. Las sombras no dejan que nadie escape. La niña retrocedió, pero la mujer la tomó de la muñeca y la llevó de regreso a su habitación. Debes dormir, mañana será un día importante para ti.
La sonrisa de la cuidadora no tenía calidez, solo un vacío inquietante. Cuando la noche cayó, Sofía sintió que su destino estaba sellado. Intentó mantenerse despierta, pero el sueño la venció. En la madrugada, despertó con una presión helada en su pecho. Mateo estaba a su lado, con sus ojos oscuros y su sonrisa distorsionada. «Ahora eres una de nosotros», susurró. La oscuridad la envolvió por completo. A la mañana siguiente, las cuidadoras anunciaron a los niños que Sofía había sido adoptada. Pero sus cosas seguían en su habitación y su cama estaba fría. Los niños sabían la verdad. Las sombras en los pasillos tenían un nuevo miembro, y pronto buscarían al siguiente. La habitación perdida. El orfanato San Andrés se alzaba al final de un camino polvoriento, rodeado de árboles retorcidos que parecían susurrar secretos con el viento. Desde hacía décadas, corría el rumor entre los niños de que existía una habitación oculta, una que aparecía solo cuando alguien estaba destinado a desaparecer. Nadie sabía dónde estaba ni cómo encontrarla, pero todos temían el día en que su puerta se revelara. Esa historia se convirtió en una obsesión para Laura, una niña de 12 años con una curiosidad insaciable. Pasaba las noches en vela, explorando pasillos oscuros y rincones olvidados del orfanato, buscando pistas sobre la mítica habitación. Una noche, mientras recorría el ala más antigua del edificio, notó que una de las paredes tenía un leve resquicio, como si una puerta estuviera oculta tras el papel tapiz mohoso. Con manos temblorosas, rasgó el papel y encontró un pomo de metal frío. Lo giró lentamente, y la pared se abrió con un crujido estremecedor. Un pasillo estrecho y oscuro se extendía ante ella. Conteniendo la respiración, avanzó, sintiendo el aire gélido envolver su piel. Al final del pasillo, una puerta de madera negra esperaba, cubierta de inscripciones talladas con una caligrafía antigua. Cuando Laura empujó la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. La habitación estaba amueblada como un dormitorio infantil, pero todo parecía antiguo y cubierto de polvo. Sobre la cama, una muñeca de porcelana la observaba con ojos vidriosos. Al acercarse, una risa infantil resonó en la habitación. Se giró bruscamente, pero no había nadie más allí. Sintió la urgencia de salir, pero la puerta se cerró de golpe tras ella. Intentó abrirla con desesperación, pero no se movía. Entonces, el reflejo en el espejo del armario captó su atención. No era su imagen lo que veía, sino la de otro niño, pálido y con ojeras profundas. «Ayúdame», susurró la figura, extendiendo una mano espectral. Laura gritó y retrocedió, tropezando con la cama. La muñeca cayó al suelo y su cabeza se partió en dos, revelando dentro un ojo humano marchito. El aire en la habitación se tornó más denso, como si algo invisible la envolviera. La voz infantil se convirtió en un murmullo incesante, repitiendo su nombre una y otra vez. Desesperada, cerró los ojos y murmuró una oración. De repente, la presión desapareció y la puerta se abrió de golpe. Laura corrió sin mirar atrás, sintiendo que algo la seguía de cerca. Al llegar a su dormitorio, se lanzó bajo las sábanas, temblando. Al día siguiente, intentó contarle a los otros niños lo que había sucedido, pero nadie le creyó. Algunos le dijeron que era imposible, que la habitación no existía. Sin embargo, al revisar la pared, vio que el papel tapiz estaba intacto, como si nunca lo hubiera arrancado. Esa noche, mientras intentaba dormir, oyó susurros provenientes de la esquina de su habitación. Con el corazón acelerado, giró la cabeza y vio la muñeca de porcelana sobre su escritorio, intacta, con sus ojos de vidrio fijos en ella. Laura dejó escapar un grito ahogado y salió corriendo en busca de ayuda, pero el pasillo estaba oscuro y vacío. Cada noche, los susurros se hacían más insistentes. A veces, sentía un peso sobre su cama, como si alguien estuviera sentado a su lado. Sus compañeras de cuarto comenzaron a notarlo también, objetos que cambiaban de lugar, voces que nadie más oía. La directora del orfanato,
una mujer severa y de pocas palabras, la tomó del brazo un día y le dijo en voz baja, no debiste entrar allí. A partir de ese momento, Laura dejó de ser la misma. Sus ojos perdieron el brillo y su piel se tornó pálida. Apenas hablaba y pasaba el día mirando por la ventana, como si esperara algo. Sus compañeras intentaron ayudarla, pero su mirada siempre parecía perdida en un punto invisible. Hasta que una noche, simplemente desapareció. Las cuidadoras dijeron que había sido adoptada, pero su cama seguía intacta y sus pertenencias no habían sido recogidas. Lo más inquietante fue lo que una de las niñas encontró en la pared junto a la cabecera de Laura, una inscripción grabada con rasguños que decía «Estoy en la habitación perdida». Desde entonces, los niños evitan el ala más antigua del orfanato. Algunos dicen que han escuchado a Laura llamándolos por su nombre en los pasillos oscuros. Otros aseguran haber visto una figura pálida observándolos desde las ventanas, aunque la habitación que aparece allí ya no existe en los planos del edificio. Pero lo más aterrador es lo que un nuevo huérfano descubrió semanas después. En su mesita de noche, encontró una muñeca de porcelana con una extraña inscripción en su espalda. Decía «Bienvenido a la habitación perdida». Y así llegamos al final de este oscuro recorrido. Si te ha estremecido lo que has escuchado, no dudes en darle un like y seguirnos para más relatos escalofriantes. ¿Te atreverías a visitar alguno de estos orfanatos por ti mismo? Dime, ¿qué crees que realmente ocurre cuando las luces se apagan y todo queda en silencio?